Malabo ha tenido que consumir algo más de 1.500 hectáreas más en los últimos 15 años. Esas hectáreas, pues, efectivamente, eran fincas, eran bosques, que gracias al avance, a la necesidad de la población por construir más viviendas, por extender más el espacio vital, pues, obviamente, Malabo se ha hecho más grande. Son los factores que hacen que, efectivamente, se vaya perdiendo la cobertura forestal, es decir, la cobertura de nuestros bosques, no solamente la actividad forestal. Bueno, el otro factor es efectivamente la explotación forestal. Y la explotación forestal tiene dos dimensiones que hay que analizar. No siempre está para dañar. Si se realiza dentro del marco de la ley, la actividad forestal, industrial forestal, efectivamente, no daña mucho el bosque. De hecho, cada empresa forestal cuenta con un inspector, o 2 o 3 inspectores. Existen normativas que indican que en unas determinadas zonas no se explote. Por ejemplo, una pendiente de 45 grados, no se debe cortar la madera ahí. En las orillas del río no se debe cortar la madera también. Son solo para indicarte parte de la pequeña normativa que hace que el bosque se conserve. Si talamos en las orillas de los ríos, efectivamente eso va a afectar el caudal del río. Eso puede hacer que se achique, el río se seque. Eso es la consecuencia más grave. De hecho, están los inspectores para controlar los bosques. También existe lo que se llama diámetro de cortabilidad. No se puede cortar un árbol que tiene menos de 60 centímetros de diámetro, lo cual permite efectivamente que cortemos los árboles que tienen más de 60 centímetros de diámetro. Lo que hace que a medida que vamos cortando los más grandes, los pequeños se van haciendo más grandes. También hay que reconocer que formamos parte de un bosque denso, donde implica que por cada hectárea podemos encontrar más de 70 o 80 árboles. Árboles que llegan a más de 70 metros de altitud, de altura, otros que tienen 30. Y una de las especies más importantes que tenemos en nuestro bosque, que se explota, es el ocumen. Es una especie que necesita sol, pero muchas veces hay mucha competencia en el bosque, lo cual ya os dije en otro momento, que no solamente la explotación forestal degrada el bosque, sino también facilita la regeneración del bosque, facilita efectivamente que la diversidad del bosque se aumente. De modo que una especie que está con 20 metros de altura no puede tomar el sol a los 70 metros, porque hay otras especies más grandes que lo prohíben poder alcanzar el sol. Son especies heliófilas, es decir, especies que aman el sol. Y eso es lo que hace efectivamente, una vez que se explota un determinado bosque, una determinada zona, el bosque vuelve a recuperarse, vuelve a regenerarse. Y estas especies, como el ocume que estoy hablando, es una de las más ricas que estamos explotando. Y esa especie necesita sol. Por tanto, cualquier lugar que se explota, esta especie vuelve a regenerarse, vuelve a brotar. De hecho, toda la parte litoral, sur del litoral, es una de las más ricas de la explotación forestal. ¿Por qué? Porque es la zona también donde se explotó durante la zona colonial, lo cual permitió que una vez que la explotación colonial terminó, permitió que la dinámica del bosque vuelva a activarse. Que si todos los rebrotes, todos los pequeños retoños de los árboles, una vez que el espacio ya estaba libre, abierto, hace que la misma vegetación vuelva a lanzarse de manera densa, porque ya consume más sol, también necesita un poco de calor humano, lo cual todo eso forma parte también como factores que influyen para que el bosque siga creciendo. Por tanto, la explotación forestal no está dañando del todo cuando está controlada, cuando se está haciendo sobre base de la ley forestal. También se han creado áreas protegidas, ¿no? También le hablé de áreas protegidas, que también el gobierno ha tomado medidas de que unas determinadas zonas se conserven, se mantengan intactas, sin tocar, sin matar, sin explotar. Son zonas que cubren hoy en día más de 5.000 kilómetros cuadrados de zonas solamente conservadas. Por tanto, el gobierno está tomando medidas necesarias para que se conserve el bosque y que también la explotación sea sostenible, es decir, tenga en cuenta todo lo que son factores económicos, factores medioambientales y factores sociales. Muchísimas gracias por su respuesta. Recuerda que le comenté un poquito sobre una ONG que se llama, bueno, no es una ONG, es una organización, ¿no? WaterAid, que posicionaba en el 2015, si no recuerdo mal, a Guinea Ecuatorial como entre los 10 países con menos accesibilidad a agua potable en zonas rurales.
Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué medidas se está tomando respecto a eso? Y yo me sorprendió ese dato, ya que no consideraba que Guinea Ecuatorial tuviera problemas de contaminación respecto al agua, porque, bueno, yo, por ejemplo, soy de Bátano, tenemos ahí el río Muni y un montón de ríos más que pasan y esa agua es fresca. Yo bebía de esa agua y no me he muerto por ello, pero supongo que el hecho de que, como también dijo, las empresas crecen, el país crece, hay más empresas y supongo que esas empresas pueden estar produciendo algún tipo de contaminación en las aguas del país, por así decirlo, o dígame usted más o menos que si eso ha cambiado respecto al último informe o al último dato que dio WaterAid sobre el hecho de que Guinea Ecuatorial estaba entre los 10 países con menos accesibilidad al agua potable en África. Sí, sí, pues los informes de WaterWide, como muchas otras organizaciones, pues hay que mirarlas con lupa, hay que mirar esos informes con lupa, porque muchas veces, como son asociaciones que buscan financiación, pues lo que hacen es, donde no llegan, intentan poner cualquier dato. WaterWide es una asociación benéfica que está registrada en Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, India y Suecia, básicamente. No tiene siquiera una oficina en África. ¿Y cómo hacen investigaciones para saber que tal país tiene tal problema? Simplemente, pues, recurriendo a fuentes secundarias que no tienen ninguna credibilidad científica. Guinea Ecuatorial es un país que está ubicado en una zona tropical, donde efectivamente tenemos, incluso contamos con la zona más lluviosa del mundo, la parte sur de la isla de Bioko. Por tanto, el problema del agua, que el agua esté contaminado, efectivamente habría que hacer investigación. Un país primero que tiene un bosque, el bosque, una de las funciones del bosque es regularizar el clima, regularizar todas esas sustancias. Por tanto, un país con bosque es difícil que sus suelos estén contaminados, porque efectivamente la misma vegetación hace la función de regularizar el clima y el agua. Porque efectivamente, como saben, los árboles captan el dióxido de carbono y nos remiten al oxígeno. Esto hace un trabajo interesante. Contamos, como por ejemplo la isla de Bioko, contamos con aguas superficiales, porque llueve muchísimo, por tanto el agua siempre es reciclable, porque procede de las montañas, procede de la vegetación, del pico Basilea, de todas las zonas de la caldera de Luba, y eso hace efectivamente que Malabo esté rica en agua siempre. Y como sabe usted, en los años 90 siempre hemos tomado agua de grifo en Malabo. Lo bueno que ha pasado efectivamente en los últimos años, el sector privado ha entrado mucho en el sistema para poder embotellar el agua con más sustancias, con más minerales, con sulfatos, con más cloros, con más nitrato, con más calcio, lo que hace que el agua sea mucho más rica, que la gente intente beber más el agua embotellada. Que el agua de los grifos. Eso también tiene que ver con el nivel adquisitivo de la población y el nivel de bienestar de la población que está aumentando, lo que hace también que la gente tome más agua embotellada que el agua de los grifos, no porque el agua de los grifos esté contaminado, porque con este agua hemos vivido todo ese Malabo. Yeah. Muy bien, de acuerdo. Yo le comenté sobre el tema de la luz, que efectivamente muchas zonas, por ejemplo, Malabo, Bata, las ciudades llevaban como muchos sitios me dijeron más de 2 años o 3 años sin registrar cortes de luz, pero sin embargo siguen habiendo zonas que necesitan refuerzo todavía, pero en muchas zonas, por ejemplo, en Ebebillín, por ejemplo, lleva más de 2 años sin registrar cortes de luz, tengo entendido, por familiares que viven ahí y otras zonas de Malabo, por ejemplo, Bata, etcétera. ¿Cómo se prevé el arreglo total del sistema eléctrico de aquí, pongamos a 2 años, en zonas más rurales y más del interior? El sistema eléctrico es uno de los sectores que más ha crecido en Guinea Ecuatorial, que más ha mejorado en Guinea Ecuatorial. Es Guinea Ecuatorial un país que ha crecido en los últimos años y el sector eléctrico es uno de los mejores, que se han adaptado al contexto, a las exigencias actuales. De manera general, hay que decir que la electricidad ya está llegando en las zonas rurales al 80% de los poblados, ya tienen luz 24 horas. Hablo de poblados. Porque con la construcción de la presa Giblo,
efectivamente se aumenta la capacidad productiva de la energía eléctrica. Esa presa, Giblo, vino efectivamente a aumentar la capacidad de la presa, la pequeña presa que existía en Bata, que se llama presa Bicom. Por tanto, la presa hidroeléctrica de Giblo con la hidroeléctrica de Bicom, la capacidad a nivel de la región continental ya se ha alcanzado. Ahora simplemente quedan zonas que necesitan ser instaladas, es decir, hay que instalar el sistema para que la luz llegue. Pero la luz ya está para llegar a todas las zonas rurales de Guinea Ecuatorial. Todas las provincias y distritos ya tienen luz, las ciudades. Quedan algunos poblados que están esperando el proceso de instalación, es decir, el cableado, para que la gente tenga luz. Ya hablo del 80% de poblados que ya tienen luz regular hoy en día. En Malabo, efectivamente, también la capacidad se aumentó con la presa de Riaba. Se tuvo que combinarlo con el sistema térmico, con el sistema de turbogás. Lo que hace hoy en día que nadie puede hablar de que no hay luz. La luz es 24 horas sobre 24. Ya es casi raro tener pues, un corte de luz. Como sabe usted, en los años 90 no íbamos a estudiar en la carretera de camino al aeropuerto, porque no existía luz. Pero hoy en día nadie más puede hablar de problemas de luz, porque todo el mundo tiene luz. A no ser que alguien tenga problemas de pago, o de instalación, de un quemado, pues que hay piratas, que hay técnicos falsos que van haciendo instalaciones falsas, que hace efectivamente que algunos barrios de Malabo, de Bata, tengan problemas de luz. No necesariamente porque la luz ya ha llegado, la calidad ya es excesiva. Hasta estamos, el proyecto ahora pues ya es intentar vender la energía en otros países vecinos. Porque se está aumentando otra presa en Senje. Con esa presa, pues es básicamente para poder ayudar a los países vecinos que tienen problemas de energía, para vender, para exportar la energía. Por tanto, es un sector bien avanzado y bien equipado, por donde cualquier guineano pues se siente orgulloso de poder tener luz 24 sobre 24. Muchísimas gracias. Otro de los casos que le quise comentar fue sobre el tema de que el gobierno de Guinea Ecuatorial hablaba, tenía sobre un plan para combatir la corrupción. Yo le dije que obviamente la corrupción ya dentro del mismo gobierno lleva habiendo corrupción durante muchos años. ¿Qué clase de plan es ese? ¿O cómo van a empezar a hacerlo? O si las personas que en su día ya fueron acusadas de corrupción, esas personas, ¿se va a reabrir ese caso? ¿Cuál es el plan que tiene pensado el gobierno para combatir esa corrupción que dicen que quieren erradicar? Efectivamente, como cualquier gobierno responsable, lo que hace, pues, a la hora de la vida institucional, pues hay que ir mirando dónde están los baches, qué es lo que no funciona bien, qué es lo que funciona bien, qué es lo que hay que mejorar. En los últimos años el gobierno pues, ha tomado medidas institucionales fuertes que permiten efectivamente perseguir la corrupción. Ha ratificado la Convención de la Unión Africana de lucha contra la corrupción. Ahora se está trabajando a nivel interno para definir las leyes internas que permitan que se pueda perseguir eficazmente la corrupción. Por tanto, creo que así trabajan todos los gobiernos, buscando dónde están los problemas y cómo poder perseguir esos problemas. Efectivamente, la corrupción, pues, como muchos han dicho, es una lacra. Hay muchos que efectivamente psicológicamente, cuando están trabajando en un determinado sitio, los ingresos que entran pueden pensar que son ingresos que pueden servir para él. No saben que son ingresos que sirven para todo el pueblo, aunque para los que no trabajan. Si usted trabaja en un determinado lugar recaudando dinero, psicológicamente a veces puedes pensar que ese dinero es tuyo. Y olvidas que ese dinero no es tuyo, es dinero para todo el pueblo. Solo que a ti te ha tocado estar en ese puesto. Y también hay que hacer un esfuerzo psicológico, hay que seguir formando a la gente, y eso es lo que está haciendo el gobierno. Hay que formar a los funcionarios. También hay que adoptar mecanismos técnicos que permitan que el dinero pase tanto en las manos de la población, porque también somos humanos, somos débiles. Hay que procurar efectivamente que el dinero transcurra de manera institucional, como está pasando en otros países, a través de mecanismos más técnicos que permiten que la cotización, la paga de tasas, de cuotas, se haga de manera más garantizable, sin estos intercambios directos de dinero en mano. Y esas son también medidas que hay que tomar para luchar contra la corrupción. Están las medidas legislativas, también medidas reglamentarias y de procesos técnicos que faciliten
que el gobierno tenga todos los instrumentos necesarios para perseguir y controlar a los corruptos. O sea, me está diciendo que a partir de ahora el gobierno está trabajando, está formando, trazando un plan para a partir de ahora poder perseguir la corrupción de Guinea Ecuatorial en adelante. Justamente uno de esos planes, por ejemplo, de que se ha creado lo que se llama ventana única. Si quieres crear una empresa, en vez de dar vueltas por todos los 5 o 10 departamentos que tienen que ver con la regularización de empresas, vas a una sola ventana, ahí donde pagas todo. Y después internamente el mismo gobierno ya sabe que esa tasa que se ha pagado corresponde al Ministerio de Hacienda, esa otra corresponde al Ministerio de Comercio, ya internamente. Pero usted como contribuyente solo ha ido a una sola ventana y ha pagado, ha ingresado dinero al gobierno. Es una medida, efectivamente, que también entra en la misma, no solamente para facilitar el proceso de regularización de empresas, sino también para facilitar la burocracia, que también la burocracia genera mucho más retraso y después también a veces crea desvío de fondos que la corrupción. De acuerdo. Muchísimas gracias. La última pregunta que yo le quería comentar era sobre el tema del COVID en Guinea Ecuatorial, que hablaban de que habían comprado unos medicamentos o unas vacunas o algo así. Y mucha gente se quejaba y decía que, pues, ¿por qué no probaban esas vacunas primero la gente, la propia gente del gobierno, ya que cómo puede ser que Guinea Ecuatorial disponga de ese remedio frente a los países europeos que todavía siguen batallando con ello?